Bueno, ya estamos aquí con la presencia del analista Gustavo Marangoni para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Gracias por la invitación. Bueno, gracias a vos por estar con nosotros. Y bueno, las medidas que tomó el gobierno la semana pasada para calmar al dólar continuaron teniendo efecto en estos últimos días, con la moneda americana tocando un mínimo en las últimas 2 semanas ayer, apenas por encima de los 28 pesos. Hoy rebotó levemente a 28,20. ¿Crees que estas medidas que ha tomado el gobierno han logrado poner bajo control al mercado cambiario, Gustavo? Bueno, hoy podemos contabilizar como el 8º día consecutivo de cierta paz cambiaria, ¿no? Esto no lo teníamos en los últimos 2 meses. Ahora, el remedio fuerte, o el conjunto de remedios. Acá hay como una batería de antibióticos. ¿Viste? Cuando vas al médico te dice, te vamos a dar para este virus que es muy difícil una batería de antibióticos. Y acá hay una batería de antibióticos porque tenés las tasas más del 50%, los encajes que han subido, en parte del EVAX o de otras colocaciones de deuda que se hacen dolarizadas, es decir... Se ha secado la plaza, ¿no? Como se dice habitualmente, se ha secado la plaza. Entonces, la medida es muy drástica. Yo creo que ahora, obviamente, haciendo un voto porque esto continúe, me refiero en cuanto a la tranquilidad cambiaria, pero me parece que la prueba de fuego va a estar cuando vos empieces a bajar la tasa y ver si se mantiene esta tranquilidad, porque lo cierto también es que con este nivel de tasa estás condenando a una recesión machaza a la economía real. Entonces, uno puede comprender que la urgencia, la emergencia, el hecho de evitar y después pedir algún tipo ya de precisiones respecto de cuál va a ser el nivel cambiario en el que nos vamos a empezar a sentir cómodos, porque todavía quedan incógnitas. Es decir, si uno lee la carta del fondo, el Banco Central tiene que recomponer reservas, no vender reservas. Y tiene que, de alguna manera, cuidar su stock. Y esto supone, por lo menos en principio, en los manuales, una tendencia alcista. Pero también está el impacto de la inflación del segundo semestre, que nadie presume que va a estar, en los 6 meses me refiero, por debajo del 15%, sumándole más o menos a un porcentaje análogo del primer semestre. Entonces, bueno, ¿dónde va a estar la nueva zona de confort, si es que podíamos denominar a la anterior, a la corrida cambiaria como zona de confort? Bueno, ¿dónde va a estar la nueva relación? Tipo de cambio, precios, etcétera. ¿Compartís esta rigurosidad monetaria, Gustavo, para lograr poner bajo control al dólar? Mirá, es difícil responder si una sola medida o una sola variable es la que te explica todo. Por lo pronto sí creo que hay que salir de la tormenta financiera, indudablemente. Ahora, lo que me parece que el mercado va a empezar a exigir es, bueno, empezá a mostrarme, a medida que vayan pasando las semanas, cuáles son tus otras herramientas para mantener esta situación. Hoy hablábamos justamente con Santiago en el primer bloque de lo que parece ser el otro condimento importante de la receta del gobierno, que fue justamente el decreto, ¿no?, que publicó durante el día de ayer con un conjunto, ¿no?, de medidas para recortar, ¿no?, el gasto público. Esa parece ser la otra señal importante que se quiere dar desde el gobierno, ¿no? Sí, sobre todo pensando también en el año que viene, donde el ajuste es más exigente, ¿no? Yo creo que ahí creo que habrá que ver cómo va reaccionando la economía. Yo creo que el gobierno debe tener la esperanza de una suerte de recesión en B corta, ¿no? Claro. Es decir, una caída fuerte este segundo semestre y el año que viene, supongamos con el año electoral, segundo ¿no?, trimestre, ya la economía empieza a dar una muestra de vitalidad. Lo que hay que ver son 2 o 3 aspectos conexos. En primer lugar, si los ajustes anunciados van a permitir esa recuperación. Segundo, qué pasa con la evolución de la obra pública, que es determinante. El campo va a jugar a favor, eso se sabe seguro. Brasil, ¿cómo va a jugar? No lo sabemos todavía, porque es toda una incertidumbre, merced al escenario electoral que tiene, a lo que pasó hace poco con la huelga de camiones, etc. Entonces me parece que todavía tenemos en esta ecuación muchas X que nos impiden ser asertivos respecto de cuánto va a durar la recesión. El primer trimestre vino bien, segundo trimestre mal. El tercero va a confirmar la recesión porque ya son 2 trimestres consecutivos. El cuarto uno podría decir también,
Ahí la historia juega a favor porque en general el promedio de las recesiones en nuestro país son 3 trimestres, si uno toma los últimos 30 o 40 años. Ahora, esto no es matemática, no necesariamente es una astrología, puede durar más o puede durar menos. Creo que tiene que ver con estas variables que mencionaba recién y fundamentalmente el tema de las expectativas. Hoy las expectativas, como lo señalan las distintas mediciones, índices, es mala respecto del futuro. Y esto me parece que es algo sobre lo que el gobierno va a tener que trabajar si quiere mirar el 2019 con mejores ojos. Y esto mirando, si querés, lo más de corto, porque lo que se vuelve a confirmar es que no podemos superar la maldición de los años pares, ¿no? Sí. Desde el 2011 para acá, años impares. Crecemos un poquito, años pares caemos. La idea, el stop and go se recontraceleró en la Argentina. Sí, Antes duraba unos años, era años buenos, años malos, años buenos, años malos. Ahora es uno sí, uno no, uno sí, uno no. Y es difícil vivir así. Y insisto, esto excede el horizonte de este gobierno, también se aplica al gobierno anterior. En las últimas horas vimos, Gustavo, al presidente reunido con algunos referentes del radicalismo. ¿Se puede cumplir el acuerdo con el Fondo Monetario sin algún tipo de llamado a la oposición o de acuerdo un poco más amplio, sin ciertos consensos? El presidente cree que sí, yo creo que no. El presidente cree que sí, o por lo menos lo ha dicho explícitamente, que en el caso de que el Congreso se ponga difícil con el tema del presupuesto, no tiene problemas de funcionar con el presupuesto del año pasado, prorrogándolo. Me parece que esa sería una mala señal respecto del acuerdo del fondo. Por eso creo que hay que establecer consensos de mediano y de largo plazo. Tenemos que volver a discutir cómo volvemos a crecer. ¿Y hay interlocutores en el peronismo? Sí, ¿Quiénes serían para conversar? Claramente, me parece que es lo que se sabe. En el Senado, Pichetto, en la Cámara de Diputados, Cosina, Bocio, hay los números que se necesitan de diputados y de senadores, como ha quedado demostrado en leyes en el pasado, y digo en el pasado reciente, la ley de mercado de capitales, la ley de PYME, blanqueo, etcétera, etcétera, salida del default, es que cuando hay diálogos consistentes se pueden sacar las leyes, y yo creo que es muy importante, pero creo que además del presupuesto, que como se dice con justicia es la ley de leyes, me parece que es importante extenderlo, esos acuerdos a otras partes de la agenda económica, porque no podemos reducir solamente al recorte presupuestario el consenso que necesita la Argentina para encarar los próximos años, más allá del corte electoral del 2019. Nos queda un minuto, Gustavo. ¿Cuál es la trascendencia de cumplir, ¿no?, con el objetivo de déficit fiscal para el año que viene, que se acordó con el fondo del 1,3% del PBI? Bueno, evidentemente es importante porque es uno de los elementos que el fondo va a mirar más de cerca. Yo creo que el fondo probablemente puede extenderte un waiver con el tema de inflación. Bueno, 27, 32, si te fuiste a 33, 34, no va a pasar nada. Pero en el tema del tema fiscal, sí, y lo que menos necesita el gobierno en particular de la Argentina en general es además tener un problema con el fondo ahora que funciona de prestamista de última instancia de la República Argentina. Claro, ¿qué implicaría eso para que la gente entienda, Gustavo? Bueno, implicaría que se le complica el desembolso de los futuros tramos de los 50.000 prometidos, digamos, y eso me parece que en un año electoral sería realmente muy contraproducente. Muy bien, bueno, Gustavo, muchas gracias. No, gracias a ustedes por invitarnos. Nos vamos con el análisis de Gustavo Marangoni sobre la situación de la economía, los problemas que se vienen enfrentando y las necesidades que hay para los próximos meses. Nos reencontramos el próximo viernes a las 20 horas aquí en Metro.